Buenas tardes. En este video toca hablar sobre Hegel, que fue un filósofo alemán y un pensador en el siglo XVIII. Él nació el 27 de agosto de 1770 y murió el 14 de marzo de 1831 a causa de la epidemia de cólera. Dentro de los puntos que se hablan de Hegel, hablan de la dialéctica, la lógica, la filosofía de la naturaleza y la filosofía espiritual. Bueno, en primer punto está la dialéctica, que es la lógica no analítica, que quiere decir que no hay contracción, hay una identidad y no hay un tercer exclusivo. Es decir, que no hay un punto medio dentro de esto. Este es un idealismo que va seguido del idealismo kantiano, que hablábamos en el video anterior sobre Kant, que él fusionó las cosas para tener que llevar algo de las dos, porque iba como que en sentido contrario de una con otra, entonces decidió mezclarlas. Y entonces en esto de la dialéctica no hay un punto medio porque todo necesita de todo. Por ejemplo, en el video que yo vi decía que un foco está encendido o está apagado. No puede estar semi encendido o semi apagado, porque entonces eso no es lo correcto, no es lo ideal. Bueno, en el movimiento dialéctico habla de un bien, que es la tesis, que es una afirmación del ser. Habla de un mal, que es la antítesis, que es la negación, y la síntesis, la negación de la negación. La síntesis se genera una nueva. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, a tener un punto indefinido para llegar a una afirmación, ya sea una afirmación positiva o negativa. Entonces, volvemos al punto de origen en no tener ningún camino y ninguna solución. Bueno, la lógica es la idea en sí misma. ¿Por qué? Porque necesita de unas variables suficientes para poder determinar algo. Dice que es la ciencia del proceso de la alternancia entre el ser y la nada. Porque como lo decíamos igual en del idealismo de Kant, que decía que se necesita de todo para saber qué. Y por ejemplo, nosotros como sujetos le damos vida a los objetos, o los objetos los determinamos nosotros, o los objetos se determinan por sí solos, porque existen por su materia física, o es decir así. Pero entonces lo que quiere decir es que nosotros ya seamos algo o no seamos nada. Dice que la lógica es el espíritu subjetivo, porque no se puede separar o definir sin ir junto, por ejemplo, a la ontología, biología, antropología, psicología, fenomenología, teología, entre tantas variables que se pueden determinar para hacer algo. Entonces, todo lo demás que estudia lo existente va de la mano con la lógica y determina un cierto punto que lo queremos definir de cierta forma. Es decir, como que nosotros nos preguntemos ahorita lo que está pasando de la contingencia. Tenemos que ver la variable de la psicología, de la biología, entre otras variables que intervengan en este sector. Entonces es por ello que podemos decir por lógica, es una enfermedad que se desató por los gobiernos, es una enfermedad que surgió por comerse un murciélago, o fue un virus que se desató porque para exterminar la raza humana o para bajar un índice de humanos o algo así, ¿no? Entonces, la lógica tiene que ver de un punto de partida de diferentes variables que se tienen que fusionar para lograr un cálculo exacto de lo que es o de lo que le llamamos la lógica. Y por eso se dice, es una idea en sí misma, porque queda dentro de ella con ayuda de otras variables, como lo dije, ontología, biología, antropología, fenomenología, teología, la psicología, la filosofía y otras derivadas que tenían que ver con la lógica. Bueno, como siguiente punto se habla de la filosofía de la naturaleza, que habla acerca de unos puntos en específico, que es el arte,
de la naturaleza es la moral, el derecho y el Estado, que se basa en el espíritu objetivo. Esto quiere decir que, por ejemplo, la moral y el derecho se reúnen para el Estado. Es algo muy básico que nosotros como seres humanos tenemos que desarrollar y saber contribuir a la región que pertenecemos, tanto como seres humanos, como hijos, como ciudadanos, como estudiantes. En el ámbito que te toque desarrollar tu diferente rol, tienes que cumplir con eso porque es parte de la naturaleza el comportarte como un ser humano, como un ser pensante. Entonces, eso quiere decir que debes de iniciar retorno a la naturaleza, que se supone que la naturaleza no se destruye, sino evoluciona. Entonces nosotros como seres humanos, en lugar de retractarnos o de retroceder a lo que ya es nuestro pasado, nuestros ancestros, debemos de ir mejorando. Es por ello que vuelvo a enlazarme con lo del idealismo kantiano, que se refiere a que busquemos nuevas cosas y fusionemos la situación. La filosofía espiritual. Antes de eso debí mencionar lo que se determinaba la filosofía, que era la ciencia de lo absoluto. Es decir, que no hay un punto medio, lo vuelvo a recalcar, no hay un punto medio, sino hay una fusión de todo lo que se necesita para lograr hacer algo. Entonces, la filosofía espiritual se basa en el arte, la religión y la filosofía. Estos ámbitos o estos intervalos o estos, ¿cómo se le podría decir? Especificaciones que nosotros como seres humanos desarrollamos requiere de la conciencia, de la reflexión y de tocar fondo en nuestra alma o en nuestro cuerpo como seres humanos, porque al menos, como lo decía Kant, sin un espíritu nosotros no podríamos ser algo, o sea, es como una maquinaria sin electricidad. Como la frase que dijo, pensamientos sin contenido son vacíos e intuiciones sin conceptos son ciegas. Y pues es muy cierto, una cosa que no está completa de la otra no puede funcionar en su totalidad. Es por ello que debemos de fusionar y mantener nuestro cuerpo al tanto de varias cosas que sobrelleven a seguir en un buen ámbito o en una buena relación con nosotros mismos y así con la demás naturaleza que pueda haber. Por ejemplo, el arte es una pasión de la que no todos la comprenden porque a lo mejor la mayoría de las personas podrían basarse más en lo que es lo sencillo, lo común, en lo monótono y pues no nos damos cuenta de lo demás que podemos gozar que hay en la vida, ¿no? Entonces, esa es una parte de la que la filosofía espiritual expresa Hegel. Y pues dice, entonces si tenemos nosotros un espíritu o un pensamiento en el que tengamos que invertir tiempo en el arte, en la religión y en la filosofía, tenemos que aprovecharlo. En aquel entonces, en la época que estuvo Hegel, decía que el cristianismo era la religión más cercana y como que más comprensiva hacia los seres humanos porque se relacionaba más conforme al pensamiento del hombre y de lo que era la religión. Entonces, por eso la religión que se practicaba más en ese entonces era el cristianismo, porque se supone que había una mayor conexión en el que la iglesia comprendía al hombre, aunque a lo mejor por lo que se dice antiguamente, pues como que no era tanto. Pero bueno, en aquellos entonces la vida era distinta a esta. Y lo que nos queda hacer es de saber utilizar todo lo que tengamos a nuestro alcance, de siempre fusionar las cosas y dar algo mejor aunque no lo haya. Y pues eso es lo que yo puedo expresar de todos estos temas. Espero que esté bien y muchas gracias. Hasta luego.